¿Cómo de verde estás? ¿Estás verde pensando en las respuestas de por qué el clima está cambiando? ¿O estás verde porque ya tienes las respuestas para pasar a la acción climática? ¿O verde porque todas tus acciones son muy respetuosas con el medio? ¿O verde esperanza? Estés como estés, te damos la bienvenida a este podcast en el que mostramos acciones muy reales para transformar la preocupación en acción por la crisis planetaria. Yo soy Isabel Moreno, soy física, meteoróloga y comunicadora. Y yo soy Irene Baños, periodista ambiental y también divulgadora. Y esto es Estamos Muy Verdes. Un podcast muy maduro que muestra las acciones contra la crisis planetaria con un toque de optimismo, esperanza y humor ecoamigable. Estamos Muy Verdes está impulsado por Good for Good, un medio que ofrece una visión positiva del mundo, siempre enfocándose en lo que nos une. Y hoy, ¿cómo de verde estamos? Pues no tan verde como tu jersey, que me encanta, por cierto. Es de mi madre. Ah, es que, reutilizado, claro, además, y es que somos que lo nos- más eco. Sí, Estamos muy reutilizando. verdes hoy. Claro, sí. Es que, claro, para quienes nos escuchen no sabrán cómo voy, pero es que llevo un jersey que cuando piensas en el color verde es el verde que se te viene a la cabeza, ¿verdad? Sí, más o menos, pero además te favorece muchísimo. O Ay, sea, es que muchísimas el verde es un color de esperanza, un verde que nos esperanza, gusta. ¿verdad? Sí, pero hoy traigo un tomate rojo. A ver, ¿por qué? Cuéntame. Porque hoy hablamos de incendios. Ay, eso es un tema bastante duro. Sí, la verdad es que sí. ¿Tú has vivido algún incendio? No he vivido ningún incendio, por suerte, de forma directa, pero sí que he visto zonas arrasadas de hacía muy poquito, ¿no? Recuerdo en concreto en Chile, en la Patagonia chilena, en el supersur, ¿no? Que casi es el fin del mundo, que un fuego había arrasado un parque natural impresionante que hay allí. Era absolutamente estremecedor ver, ¿no? Ese negro, esa negrura de los árboles calcinados, da mucha pena. Yo tampoco he vivido un incendio directamente, ni incendio en casa, ni incendio forestal, pero sí que recuerdo hace un par de años que hubo un incendio en el sistema central y la nube de humo llegaba a cubrir la ciudad de Madrid. Entonces era muy llamativo porque yo estaba en casa, miraba por la ventana y veía esa nube cubriendo el cielo de Madrid, que era el humo del incendio. Y la crisis climática está haciendo que tengamos incendios cada vez más potentes porque tenemos temperaturas cada vez más altas, tenemos suelo cada vez más seco, luego además podemos tener patrones de viento que no ayuden a sofocarlo, vientos fuertes que hagan que sea mucho más complicado sofocar estos incendios, y la verdad es que las previsiones no son demasiado buenas, mucho menos para un lugar como en el que estamos. Ya, la verdad es que hoy lo del ecohumor se nos va a quedar difícil porque esta situación es bastante dura, y sobre todo porque mucha gente también quizás usa el argumento de no, pero si ahora hay menos incendios, ¿no?, que antes. Pero claro, como tú bien dices, son mucho más potentes, son mucho más destructivos. Claro, eso es. Y luego además, cuando pensamos en qué podemos hacer, tal vez se nos viene a la mente que, bueno, tenemos a los bomberos, tenemos a los servicios de emergencias que se encarguen de sofocar estos incendios, y a lo mejor nos sacamos un poco de la ecuación. Tal vez podemos hacer algo para minimizar el impacto que puede tener el incendio sobre nuestras poblaciones, o podemos hacer algo anterior, ¿no? Claro. Alguna tarea de prevención. Pues ya sabes que lo de sacarnos de la ecuación nos gusta mucho, quitarnos responsabilidad de encima, en eso somos expertos la mayoría. Pero bueno, que a ver qué opina la gente que nos sigue por redes. Y a ver la gente en la calle, ¿qué opina? Eso, también, pero ¿dónde nos siguen en las redes? ¿Dónde nos encuentran? Por supuesto, en nuestras redes sociales de Estamos Muy Verdes, y también en Good for Good con sus diferentes redes sociales. Ya sabéis, Instagram, YouTube, Etcétera. lo que queráis. Pues nada, de las redes sociales nos vamos a lo real, que es preguntar en la calle sin ningún tipo de filtro. Tomatódromo. ¿Habéis vivido alguna vez un incendio forestal? Sí. ¿Cómo fue? Eran muy pequeños y enseguida se les apagaba porque los montes se cuidaban entonces. Y ahora que no deja de hacer nada de eso es cuando más incendios hay. Forestal no, pero he vivido un incendio en una casa que tenían mis padres. Entonces hacía muchísimo calor, hubo un incendio y se incendió todo lo que es el jardín alrededor de la casa. Pero sí he vivido el miedo del fuego, lo he vivido. Sí, he vivido un par de veces un incendio forestal. Bueno, algunas teorías que se daban era que en la época de verano habían personas malintencionadas y en otras ocasiones eran por el exceso de residuos. He visto videos de cómo en Australia los animales que están en fuego y es doloroso. En Gran Canaria, unos
amigos de la familia sí que les tocó. ¿Qué medidas crees que se podrían tomar para prevenir los incendios forestales? Yo tengo la teoría de que muchos de los incendios forestales son a propósito. Primero es tener eso en cuenta y ver cómo se puede perseguir, paliar o lo que fuera. Y dos, yo diría mucho la prevención, efectivamente, lo que vosotros preguntáis. La prevención yo creo que es limpieza del bosque, mucha limpieza. Un poco más de vigilancia quizás, que se esté pues más encima de la gente que se queda a acampar, y luego limpieza del monte, que al final siempre son pues que si colillas, cristales, ¿no? Lo que empieza todo. Dejar como antes, que lo limpiaba cada persona o ayuntamientos. Evitar fumar en estas zonas donde son propicias, abrir los parques naturales de una manera muy conservadora, evitar el calentamiento global. Cada pequeña acción cuenta para que no siga calentando el mundo y esto nos lleve a más incendios. ¿Y crees que tiene algo que ver con el cambio climático, aumento de temperatura? Por el tema, por ejemplo, de los cristales, pues el calor que le influye al cristal para crear después una chispa, pues cuanto más calor haga, pues peor es, evidentemente. El cambio climático lo que hace, fundamentalmente, la tierra está más seca, los árboles están menos frondosos, digamos, menos verdes, y antes que nada prenden, pero yo creo que aparte de eso existe unas medidas que habría que tener en cuenta, haya o no cambio climático. Yo sé que hay conexiones con las empresas de petróleo, destruyendo las Amazonas. Nah, para nada. ¿Por qué desaparecieron los dinosaurios? ¿Tuvo la culpa el hombre? Esos son ciclos que tiene la Tierra. Eso tiene la culpa el gobierno y los 3 paniaguaos que hay ahí, que son los que se llevan el dinerito. Se han inventado lo del el cambio climático como cualquier otra historia. ¡Qué duro! Muy duro. Mira, yo me he puesto el tomate así, pero no porque estemos maduros en este tema, sino porque se me ha puesto la cara roja como un tomate con algunas cosas que hemos escuchado. ¿A quién tenemos hoy aquí con nosotras? Bueno, hoy tenemos una auténtica eminencia. No sé si lees tú el currículum, si lo leo yo, porque estamos aquí las dos debatiendo a ver quién lo hace, porque es que tiene un currículum tan extenso. Yo creo que lo dividimos porque es mucho. Entonces, tú simplemente cuéntame brevemente, muy brevemente, en una línea, ¿quién es? Es un crack. Así. Es Ferran Dalmau, ingeniero forestal, pero es que con una experiencia asombrosa. Y ahora voy yo, ahora os voy a contar el rollo. A nivel profesional es director de MEDI 21 GSA, técnico especialista de brigada helitransportada, técnico especialista en emergencias y protección civil, instructor de la Unidad Militar de Emergencias del Ministerio de Defensa, instructor de la Escuela Nacional de Protección Civil del Ministerio del Interior, instructor de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, miembro del Forest Fires Assessment and Advisory Team del Ministerio de Transición Ecológica. Toma ya tomate, casi nada. Pero el motivo por el que está aquí es porque es uno de los socios del proyecto Guardian, una instalación de defensa contra incendios forestales que es la más grande de Europa. Está situada en Valencia, en concreto en el Parque Nacional del Turia. Antes de nada, Ferran, ¿qué tomate le sacas tú a lo que has escuchado? Yo ya he visto cómo me he puesto. Hay veces que es mejor no comentar ciertas cosas. O sea, no vas a coger directamente el tomate, te puedes ¿no? golpear. Sí, directamente es un poco más que a ellos. O sea, hay gente a la que... Pero bueno. No, más información y más educación ambiental. Eso es lo que hace falta. De hecho, lo que habéis puesto demuestra la necesidad de este tipo de espacios. Pero, ¿qué se te ocurre comentar de lo primero que has escuchado? Es que estabas poniendo unas caras, según... Pues que hace falta mucha formación desde el punto de vista forestal. Nos hemos desconectado del medio natural. Y la desconexión del medio natural trae estas cosas. La gente no entiende. Entiendo que toda la gente a la que han entrevistado es gente que vive en ciudades, con lo cual no está conectada con el ecosistema, no entiende cómo funcionan los sistemas naturales, disfunciones, digamos, desde el punto de vista de la opinión que tiene la gente sobre las cosas. Claro, por ejemplo, oímos mucho hablar del bosque limpio, ¿no? La necesidad del bosque limpio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tipo de limpieza necesitamos en el bosque? El bosque, nosotros gastamos en redes sociales una foto de un chico con un aspirador aspirando el monte. Eso sería limpiar el monte en un sentido estricto. A ver, el monte hay que gestionarlo. Y solamente hay que limpiarlo si ha ido alguna personita y lo ha ensuciado con residuos. Pero en principio el monte es un ecosistema y luego hay diferentes modelos de gestión. Sí que es verdad que cuando faltan componentes de ese ecosistema, por ejemplo, cuando faltan herbívoros
o cuando faltan fuegos naturales. El fuego de un rayo es un fuego natural y normalmente se produce en invierno o puede ser un fuego que sea de baja intensidad. No todos los fuegos en el ecosistema tienen por qué ser malos. Hay una desconexión de la población respecto a lo que significa el ecosistema y los herbívoros y la naturaleza. Entonces, la gente ve una acumulación de vegetación y considera que el monte está sucio. El monte lo que está cargado de combustible y eso luego tiene mucho que ver con los incendios forestales, pero realmente el monte lo que está es no gestionado. Otra cosa curiosa que a mí me llamaba la atención del tomatódromo era esto de los cristales, ¿no? Que se incendiaba y tal. Ella dice que esa es la conexión que ve del cambio climático con los incendios. ¿Nos puedes contar un poco cuál es esa relación? A ver, una botella de vidrio puede provocar un incendio, sí, puede hacer efecto lupa y puede provocar un incendio. Depende de la zona, se puede producir, es decir, no hay que descartar esa probabilidad, eso puede suceder, ¿de acuerdo? En cualquier caso, la conexión del cambio climático con los incendios forestales tiene más que ver con la temperatura de la atmósfera, tiene más que ver con los periodos de sequía, tiene más que ver con los regímenes de viento, que hemos visto en los últimos tiempos incendios muy brutales coincidiendo con fenómenos tormentosos. Por ejemplo, pues pasó en 2017 con el Ofelia en Galicia, que hubo un episodio de simultaneidad de incendios. Voy a explicar qué fue lo que pasó. Cuando hablo de cambio climático, sobre todo en colegios, en institutos, que siempre enseñó el huracán Ofelia. Estábamos en 2017 y en la península estábamos atravesando una sequía brutal. Vimos que había un huracán que estaba poniendo rumbo hacia la península. Lo que hizo Ofelia fue dirigirse a las Islas Británicas, convertida en tormenta tropical, y aquí en España impulsó vientos de sur muy potentes que nos trajeron un episodio de calima brutal y una ola de calor. Había rachas de viento muy, muy fuertes en el noroeste peninsular, en Galicia, en Asturias, y eso hizo que algunos sin nombre utilizasen esa condición de viento tan fuerte para prender el monte y causar unos incendios muy difíciles. Eso tiene una explicación. Vamos a ver, históricamente en zonas como Galicia, cuando se prevé que el día siguiente llueva, se quemaba para tema de regeneración de pastos. ¿De acuerdo? Como mañana va a llover, yo quemo hoy y mañana lo apagará y no va a ninguna parte. Problema, ni el paisaje es el que era hace 60, 70 años, ni la gente que lo hace son los que eran hace 60 o 60 años porque ahora tienen 80 o sea, puede ser gente ya mucho más mayor. Ni luego pasó lo que se esperaba, el clima no es el que era. Entonces, fue un episodio en el que se hizo lo de siempre o lo de muchas veces y falló. El incendio de Monticello en Valencia, que fue un incendio que coincidió con la tormenta Ciaran que pasaba por el Atlántico, provocó muchos vientos de poniente en Valencia y hubo un incendio con vientos de 100 km por hora. La relación con el cambio climático no va por las botellas rotas en el monte, que no deben de estar en el monte las botellas rotas, evidentemente, pero va más por la parte de ese viento huracanado o esa situación. Al final es muy sencillo de explicar. El principio más conocido de la física es que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Toda la energía que hemos metido en la atmósfera desde 1850, cuando se empezó la revolución industrial, todo ese carbón, todo ese gas, todo ese petróleo que hemos vertido a la atmósfera en forma de energía, está en juego ahora. Y eso nos da fenómenos meteorológicos adversos más intensos, eso nos da incendios más intensos, eso nos da... O sea, hay mucha energía disponible en juego, porque el sistema mar, océanos, atmósfera, tierra tiene más energía disponible y eso al fin y al cabo se nota. Entonces, de hecho, la fotosíntesis va viento en popa, es decir, hay mucho carbono en la atmósfera y las plantas están encantadas. Si llueve, las plantas van encantadas. A ver, ahora ya poca gente, algún cerril queda, pero poca gente niega el cambio climático. Ahora lo que discuten es el origen antropogénico. Bueno, si en 1850 éramos 1.200 millones de personas y hoy somos más de 8.000 millones de personas, evidentemente mucha más gente, mucho más transporte, mucho más... Y aparte fue cuando empezamos a consumir de forma masiva carbón, gas, petróleo, todos los combustibles fósiles y la hemos liberado en la atmósfera, pero es energía pretérita. Como una especie de mantita que nos está haciendo que nos quedemos con esa energía. De hecho, yo siempre digo que está mal llamado el efecto invernadero como efecto invernadero, que sería mucho más correcto llamarlo efecto manta, porque realmente eso es lo que hacen los gases de efecto invernadero. Atrapan esa radiación que sale de la Tierra, esa radiación infrarroja, y la mantienen, sobre todo en la atmósfera baja. Y de esa forma están subiendo las temperaturas. Y ahora en la atmósfera están alterando por completo ese balance de energía que tenemos en nuestro planeta. Se han apoderado a hablar de cosas muy técnicas, muy necesarias, pero yo quiero saber... Exacto, no es el tema de hoy. Yo quiero saber... Tomatazo. ¿Cómo nace este proyecto Guardian? Nace de la necesidad de dar una respuesta a este problema del cambio climático, que es mucho más complejo de lo que la gente suele entender o suele pensar.
El Parque Natural del Turia es un parque que tiene una recurrencia de incendios muy alta, o sea, había muchos incendios, y es una zona densamente poblada, es decir, hay un montón de gente que vive alrededor del Parque Natural. Entonces, el proyecto Guardian surge de la necesidad de dar respuesta a ese problema de incendios en lo que se llama interfaz urbano-forestal. Lo que hace es utilizar el agua regenerada, es decir, el agua que las propias zonas pobladas vierten a las depuradoras, se utiliza, se recicla, se regenera ese agua y se riega la vegetación. Es decir, nosotros lo que generamos es una zona de cortafuegos verdes. Esos cortafuegos verdes, básicamente, la gente tiene en la cabeza el cortafuegos en el que tú eliminas la vegetación. Eso era o puede llegar a ser contraproducente en zonas pobladas, porque cuando tú eliminas la vegetación hay mayor insolación, con lo cual tienes mayor temperatura, y hay menor humedad relativa. Sin embargo, si yo genero un dosel arbóreo en el cual hay sombra por debajo, yo genero una capa de aire, un paquete de aire que tengo mayor humedad, menor temperatura y menor velocidad del viento. Con el agua que las zonas pobladas de este parque natural vierten a la depuradora Turia 2 en un día, nosotros tenemos agua para regar todo el año. Y nosotros lo que hacemos es que separamos una parte de 2,5 millones de litros de agua, es decir, nosotros separamos 5 depósitos de 500.000 litros, ¿de acuerdo? Para el aprovechamiento de ese riego prescrito. Habréis oído hablar de las quemas prescritas, cuando se utiliza el fuego como tratamiento preventivo. ¿Puedes contar en qué consiste eso? Porque muchas veces nos pasa que vemos esas imágenes y dicen, no, mira, si son los bomberos los que están prendiendo el monte. Igual que el médico te prescribe una aspirina porque te duele la cabeza, se prescribe el fuego como tratamiento de baja intensidad en unas condiciones determinadas, es decir, esperamos que la meteo sea una meteo concreta. Si utilizamos el fuego como herramienta, lo que estamos consiguiendo es tener un control de ese fuego y se utiliza fuego prescrito. Luego en operaciones, cuando hay incendios forestales en curso, se utiliza el fuego como herramienta de lucha contra el fuego, ¿vale? Entonces, el riego prescrito lo que hace es emular el fuego prescrito, es decir, en vez de utilizar fuego, utilizamos agua. Nosotros regamos la vegetación, tenemos instalados 164 sensores en todo el parque natural, entonces cuando las plantas tienen sed, nosotros les damos agua. Una planta que está bien hidratada es una planta que no arde con facilidad y es una planta que no se pone enferma, es una planta que está sana y vigorosa, con lo cual no va a propagar incendios. Y se han instalado 40 torres SIDEINFO. SIDEINFO, el palabra es Sistema Defensa de Incendios Forestales, que es un sistema que nosotros desarrollamos hace ya muchos años, que se alimenta de ese agua regenerada y es a través del cual regamos. Y luego, en caso de incendio, además, activamos el sistema, pues como el sistema de rociadores que tenemos aquí en el estudio, por ejemplo, ¿no? En caso de incendio, aquí se activa una lluvia para proteger esta zona, pues es lo mismo, pero aplicado a zonas pobladas en forestal. ¿Y cómo sabéis que las plantas tienen sed? Esa respuesta nos la daba la Politécnica, es decir, lo que se hace es sondar los árboles, se han sondado ciertos árboles para ver el estado, digamos, de su metabolismo, para ver cuándo necesitan. Hay diferentes sensores de humedad en el suelo, sensores foliares, que lo que miden es la condensación de agua en las hojas, sensores Campbell, que lo que miden es el estado del funcionamiento de la savia de cada árbol. Es decir, tenemos toda la masa monitorizada y eso nos permite saber cuándo necesitamos aportar. Claro, y este proyecto parece que lleva o conlleva mucho trabajo, muchas mediciones, ¿no? Mucha precisión. ¿Cómo de escalable es a otros lugares o cómo podemos hacerlo de grande, ¿no? Por decirlo así. Este proyecto es escalable a cualquier lugar que tenga población, que tenga una depuradora de agua y que tenga un riesgo de incendio forestal. Lo que nos pedía la Comisión Europea, porque es un proyecto que financió la iniciativa Urban Innovative Actions de la Comisión Europea, es un proyecto de 5,5 millones de euros, es un proyecto grande, pero hay que tener en cuenta que se benefician 15.000 personas. Es decir, se han gestionado 40 hectáreas de parque natural y se benefician 15.000 personas. Y colateralmente toda la sociedad. Claro, y todo el parque natural. Porque la autoprotección es doble. Es decir, por una parte proteges de un fuego que va del monte hacia las casas, pero los conejos no fuman. Entonces, un fuego que salga de las casas y se vaya hacia el monte. Entonces, esa franja de protección es la doble protección, de lo forestal hacia lo urbano y de lo urbano hacia lo forestal. Entonces, al final, ese tipo de intervenciones son escalables a cualquier otro espacio con riesgo forestal donde haya población. Todo el sistema SIDEINFO depende de un componente que es fundamental, que es la silvicultura. La silvicultura o la ganadería o la agricultura, es decir, zonas donde no hay combustible, donde se ha gestionado donde se ha limpiado el monte que decíamos antes, ¿vale? Donde hemos reducido la carga de combustible por debajo de 10-15 toneladas por hectárea, que es lo que nos va a provocar incendios que podamos apagar. ¿Nos puedes explicar quizás un poco esa relación entre la silvicultura y la ganadería, ¿no? Que también se habla mucho de ella, pero cómo funciona exactamente y qué tipo de ganadería es en ese caso? El sector primario extensivo, es decir, la ganadería extensiva, la que tiene... A ver, digamos que la vegetación la puedes controlar de 3 maneras. Con diente de animal, si te gusta morder una liana, pues oye, ya eso tú mismo, pero con diente,
con fuego, o sea, con antorcha, o con motosierra. Esas son las 3 formas. Entonces, si yo tengo un campo de cultivo, una franja gestionada con ganadería, un cortafuegos verde, o sea, si tengo ese sector, los aspersores a lo mejor no hacen falta. Hay que tener en cuenta una cosa, el fuego es un componente natural de nuestro sistema. El problema es que cuanto más... Hay una cosa que se llama paradoja de la extinción. Cuanto más bueno eres apagando un incendio, incendios más grandes vas a tener. ¿Por qué? Muy sencillo, porque al fin y al cabo tú has excluido todo el fuego del ecosistema. El fuego natural y el artificial lo has excluido todo el fuego del ecosistema. Bueno, hemos estado aquí con el semáforo verde, ¿no? Todo lo que va bien, cómo avanzamos, escalamos estos proyectos. Semáforo rojo, ¿qué retos y desafíos hay? ¿Por qué no está esto ya implementado por todas partes? Básicamente porque sigue sin haber una conciencia real del riesgo de incendios forestales y de lo que perdemos con los incendios forestales. La gente solo se acuerda del monte cuando el monte arde. Naciones Unidas publicó en 2022 un informe en el que decía que cualquier país serio que quiera hacer una prevención de incendios seria tiene que invertir el doble en prevención de lo que gasta en extinción. España ha gastado en entorno de 400 millones de euros al año en extinción y no gastamos 800 millones de euros en prevención. La segunda cuestión, utilizar esa quema prescrita o esa herramienta del fuego técnico como herramienta. Y la tercera, la población rural está en peligro de extinción. La decisión que tenemos que tomar es, ¿queremos bosques maduros, queremos bosques bien evolucionados? Hace falta quemar, hace falta cortar, hace falta pastorear, hace falta recuperar al menos en parte del territorio algo que se viene haciendo durante miles de años. El problema es que nos hemos replegado a las ciudades, nos hemos pegado a los teléfonos, a las pantallas digitales y nos hemos olvidado de lo que está ahí fuera. Y volviendo al tema de qué podemos hacer, o en concreto, ¿qué hacéis vosotros para formar a la gente? ¿Qué es lo que hacéis exactamente? ¿Hacéis jornadas? ¿Vais casa por casa? ¿Repartís panfletos? Durante el proyecto Guardian se llevaron a cabo 16 acciones y había un poco de todo. Es decir, desde la típica charla del técnico te explica un poco qué hacer en caso de incendio, cómo prevenirlos, toda la historia. Hemos ido puerta por puerta también, o sea, entonces intentábamos que la gente entendiera que hay un problema grave de incendios forestales. La gente muchas veces no es consciente de que viven, porque ¿quién viene a las charlas de concienciación? Los que ya están concienciados. Los concienciados, claro. O sea, que no iba mucha gente a... Viene gente... charlas. Mira, la cantidad de gente que viene es inversamente proporcional al tiempo que hace que tuvieron un susto. Y luego la otra línea que hemos trabajado mucho en varios proyectos, no solamente en el Guardian, ha sido en la parte escolar. Es decir, hemos trabajado con el proyecto Cilifo en Andalucía, que era un proyecto que ha elaborado manuales para los docentes y para los alumnos para hablar de este tema en las escuelas, porque es fundamental. Y luego hicimos el proyecto Guardabosc, que también era un Guardabosque en valenciano, que también era un proyecto que hicimos con la Generalitat para meter en las escuelas la explicación de los ecosistemas forestales. No podemos discutir ciertas realidades, y las realidades son el abandono del mundo rural ha tenido unas consecuencias. La conversión urbanita de la sociedad en su mayoría ha tenido unas consecuencias. Y los incendios forestales son un síntoma. Según el cambio climático va de sur a norte prosperando, ese umbral donde la precipitación va cayendo, si una planta necesitaba 500 litros por metro cuadrado para vivir y de repente caen 200, esa planta se va a morir. Seguiríamos hablando muchísimo, ya sabemos que tenemos mucha coba y encima tenemos aquí a un invitado que se suma a esto de hablar mucho, que es muy importante y ojalá, de verdad, yo cuando te estaba escuchando pensaba, ojalá todo el mundo tuviera la oportunidad de escuchar esto, toda la desconexión con lo rural, la importancia de no hacer blancos y negros, ¿no? que todo es mucho más complejo de la simplificación que hacemos muchas veces en muchos discursos. Pero nosotros sí que queremos escuchar las opiniones que nos dejen las personas que nos están escuchando, que ya sabéis que lo podéis hacer en nuestras redes sociales. Pero antes de eso, la última pregunta. ¿Qué tomate le sacas a tu proyecto? Pues estamos cosechando. Es decir, está ya muy bien, o sea, está cosechando ya. Estamos ahora reproduciendo ese proyecto en otras zonas. Pero poco a poco yo creo que se va imponiendo la lógica y se va imponiendo la razón. Y nosotros vamos aprendiendo cada vez más y vamos despejando el camino. Yo también le pongo el tomate maduro, en que yo veo que el proyecto tiene una base muy sólida y se sabe muy bien cómo funciona y por qué funciona, pero es que le toque poner el verde a que necesitamos más conciencia, sobre todo de las poblaciones que viven en la zona, porque si no saben cómo actuar cuando tienen un incendio, por muchos aspersores que tengan al lado, claro, si aparece un incendio que el aspersor no es capaz de sofocar, tenemos ciertos recursos que estamos perdiendo
porque están salvando a la población que Sí. podría autoprotegerse en cierto modo. Al final es un paquete que funciona, digamos que es una caja con diferentes tomates, ¿no? Claro. Entonces tienes que jugar con diferentes modelos y diferentes territorios para convencer a la gente. Tomate rojo. Pues entonces yo me quedo con el tomate delicioso que podríamos tener si se llevara a cabo todas las prácticas de las que ya tenemos conocimiento, ¿no? Y que la ciencia en este caso sí nos sabe dar la respuesta. Así que por más tomates rojos, naturales y deliciosos, Seguimos. seguimos Estamos muy adelante en Estamos Muy Verdes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Que todas las personas, si se han quedado con dudas, bien. Ya sabes. nos escriban. Pues gracias a vosotras por la iniciativa, enhorabuena porque este tipo de cosas hacen falta, sobre todo porque la gente que estamos en el monte muchas veces no se nos escucha. Es muy de agradecer que montéis este tipo de iniciativas y esperemos que vaya muy bien el podcast. Muchas gracias. Y mientras, ya sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales de Estamos Muy Verdes y también en Good for Good. Recordad, esto es Estamos Muy Verdes, un podcast muy maduro impulsado por Good for Good que muestra acciones contra la crisis planetaria con un toque de esperanza, optimismo y humor ecoamigable. Y nos vemos en el próximo episodio. Mientras tanto, podéis escuchar todo ese humor ecoamigable y todo lo que aprendemos en las plataformas de YouTube, iVoox, Spotify y Apple Podcast. Hasta la próxima.